¿Cómo les va, gente querida? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller y hoy les traigo una variedad de llaves combinadas. Si bien todas son de la misma medida, todas son de distintas marcas. Les quiero contar sus pros y sus contras acorde a mi experiencia. Vamos a empezar con esta, con la Tramontina, que ahora o ya hace algunos años se llama Pro. Pero cuando yo la conocí no venían en pulgadas y eran simplemente Tramontina. Yo la uso para cosas que requieran muy poco torque. Está bien, estamos hablando de llaves chiquitas, pero esto trasládenlo a escala. O sea, es una llave que la tengo en la valija de electricidad. Cuando surge de armar un ventilador de techo, me va perfecto en las tuercas de las aspas. Y la verdad que la llave se comporta muy bien, los espesores son bastante lógicos. Lo único que es un poco larga, para determinados lugares puede ser incómodo, pero seguimos diciendo que es una herramienta de uso hobbyista. Después, bueno, tenemos esta, que es la Crossmaster. Yo conozco Crossmaster y respetaba a Crossmaster cuando era Crossman Dowen Pagio. Esta, si bien dice USA, son fabricadas en India, así que bueno, de USA tiene poco. También la considero de uso hobbyista, pero bueno, ya tirando un poco más a lo profesional, ya la llave tiene otras dimensiones. Incluso ahora vienen con un acabado un poco mejor, dado que antes venía con unos nervios, como que estaba mal matrizada y había que pasarle la piedra antes de usarla. Pero bueno, tiene la contra de que la boca acá es muy grande y en determinados lugares no entra para hacer el ajuste. Pero bueno, ya la herramientita va teniendo el aspecto de un abaco, salvando las distancias obviamente, pero se orientan a esas dimensiones. Obviamente, vuelvo a repetir, estamos hablando de medidas muy chicas, pero todo esto se traslada a escala a la llave que ustedes quieran. Estas dos yo las pondría como uso hobbyista y uso hobbyista tirando a profesional. Después, bueno, tenemos la de marca Stanley. Ya entramos en lo profesional. Es una herramienta que resiste muy bien el torque. El ángulo de ajuste es muy bueno. La boca no tiene demasiada dimensión, o sea que entra fácil en cualquier lugar escueto. ¿Podría ser un poco más corta? Sí, podría ser un poco más corta. Pero bueno, la herramienta se comporta. Es un promedio entre calidad y precio. Si bien Stanley todo lo asociamos a americanos, estas seguramente son fabricadas en China. Por eso quería mostrarles esta, que también es Stanley, con su código de verificación, pero es de la línea Workmaster. Esta llave yo la compré en el año 95. Los que siguen mi video deben decir, este tipo inventa las fechas, pero créanme que recuerdo dónde compré cada herramienta y cuánto la pagué, dado que me costaba mucho conseguir la plata para comprarlas, para adquirirlas, y siempre fui un enamorado de las herramientas. Esta es una Workmaster, una verdadera Stanley americana. La única contra que tiene, o virtud, porque a veces se necesita que sea plana, es una llave plana, pero un poco ancha en cuanto a las dimensiones para determinados accesos. Después, el largo es el correcto, es linda, es una buena herramienta. Con esta hemos desarmado varios Fiat 600, si bien obviamente el Fiat viene en milímetros, pero entraba perfecto en todas las tuerquitas de 8.
que como venían malas, o sea, porque era lo que se podía, entraba la llave de 516. Sostengo la teoría de que cada tuerca tiene que tener su llave igual, ¿eh? Bueno, listo. Acá ya entramos en el campo profesional. Vamos a pasar ahora a una Ruhlmann. La Ruhlmann es una llave que verdaderamente resiste torque, verdaderamente se adapta a lugares muy escuetos, el ángulo de ajuste es el correcto. La única contra que tiene es que es un poco gruesa en algunas aristas de su anatomía, pero está bien, es para uso profesional, la recomiendo. Esto trasládenlo a escala grande, a 22, 24, 30, opino exactamente igual. Esta, también hay una que es muy parecida, que se llama Eurotech, que son prácticamente iguales, pero ambas dos son la copia de esta, que es la Bremen. Yo Bremen, a la calidad Bremen, la conocí en el año 2008 y verdaderamente esas llaves creo que superaban a la calidad de Baco del momento. No me salten a la yugular los puristas diciéndome que Baco es lo mejor del mundo y todo eso. Todo eso ya lo sabemos. Yo les hablo del año 2008. Está sacada prácticamente de una matriz de una Baco, pero de una Baco de la vieja escuela. La verdad que si hoy tengo que elegir una llave de uso profesional y de precio accesible, me vuelco a Bremen. Y por último, y como frutilla del postre, que ya no sale a trabajar esta se queda en el tablero, tenemos la Baco PU 516. Esta no hay nada que decirle, no hay nada que criticarle, no hay nada que objetarle. Entra en todos los lugares, es finita, resiste perfectamente el torque. A ver si la cámara me acompaña y puedo hacer un poco de foco, porque siempre reniego con la luz. Esta llavecita de este modelo verdaderamente no puede faltar en el tablero de ningún mecánico. Entra en todos lados, cumple la función perfectamente, es cómoda al ajuste y nada, trabaja en todas las posiciones posibles, dado que tiene un estriado bastante de grados bastante separados, así que, o sea, es bastante seguida el ángulo de giro de ajuste de la llave. Bueno, espero que me hayan entendido. A veces las palabras fluyen un poco mejor, otras no. Pero bueno, lo que me puso mal es que no me daba la luz como para alumbrar. Pero esta es la estrella del tablero. Pasándolo en limpio, yo pondría en el podio la número 1, la número 2, la número 3, la número 4. Podría empatar esta con la 4, que son dos Stanley, pero de distinta generación. Después podríamos poner la Crossmaster. Y por último, la querida Tramontina. Espero les sirva el dato. Algunos piensan que soy un parlanchín, otros siguen mis consejos. Así que bueno, les mando un saludo. Espero les sirvan los datos. Esto trasládenlo a escala grande, porque si bien agarré llaves chicas, pero esta información es lo mismo para una llave de 5.16, una llave de 14, una llave de 24, una llave de 30, una llave de 32. O sea, mantengo mi opinión en cuanto a la calidad de ellas por sobre la medida. Elegí llaves chicas para que me entren sobre la mesa
y bueno, poder mostrarlas en detalle cómodamente. Les mando un saludo.